El profeta Isaías, al escribir inspirado por Dios acerca del nacimiento de Jesús, dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte. Un momento. Ese bebecito nacido en un pesebre, tan pequeño, aparentemente tan débil, será llamado el Dios fuerte, el Gibor. Mi amigo, así lo declara la palabra de Dios. ¿Sabe lo que el Gibor literalmente significa? Significa el Dios hombre que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Incomprensible, tal vez. Pero, amigo, respóndame, ¿cómo podemos entender a Dios? ¿Cómo lo finito puede conocer lo infinito? Escuche bien lo que voy a decir. No se nos ha dado la capacidad para entender, se nos ha dado la capacidad para creer. No piense ni por un momento que usted tiene que meter a Dios en el diminuto maletín de su intelecto para entenderlo. En este segundo mensaje acerca de su deidad inextinguible, le hablaré del invariable misterio de la Trinidad. Porque la Trinidad no solo es un misterio, sino también un ministerio. Y le agradezco por estar en sintonía de nuestro programa, El Amor que Vale. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Estamos estudiando la historia de la Navidad, tomando como base el primer capítulo del Evangelio de Mateo, empezando desde el versículo 20, que refiriéndose a José dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es un extraordinario pasaje de las Escrituras. Ahora, ¿quién fue ese bebé que nació ese día? ¿Quién es este niño a quien llamamos Jesús? Y aunque hay una sola respuesta correcta, muchos tienen respuestas totalmente equivocadas. Por ejemplo, hay aquellos que dicen que Jesús fue un gran hombre, y lo comparan con héroes o próceres de su país o de otros países. El Dr. Criswell, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, en Texas, dijo lo siguiente: el comparar a Jesús con los grandes hombres de la tierra como Alejandro Magno, Cristóbal Colón, Bolívar, Martí o Cervantes, es como comparar un grano de polvo con todo el universo, como comparar un grano de arena con el monte Everest en los Himalayas. Amén. Muy bien dicho. Ahora, permítame hacer un breve resumen de lo que hemos hablado en esta historia de la Navidad. Vimos, en primer lugar, el insondable misterio de la Trinidad. En 1 Timoteo 3:16 leemos: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la carne. Tal vez alguno de ustedes dirá: Pastor Rogers, francamente no entiendo eso. Mi amigo, me alegra que no lo entienda. Me alegrará mucho si nadie lo entiende, porque esto no tiene que ser entendido. Esto debe ser creído. Le confesaré que yo no tendría ninguna confianza en un Dios infinito al que pudiera entender con mi mente finita. John Wesley solía decir: ¿cómo un gusano puede entender a un hombre? ¿Cómo podemos entender a Dios? ¿Cómo lo finito puede conocer lo infinito? ¿Cómo podemos descifrar los misterios de la Trinidad? No se nos ha dado la capacidad para entender, se nos ha dado la capacidad para creer. Es un misterio que va más allá de la lógica, la filosofía, la ciencia, las matemáticas. No piense ni por un momento que usted tiene que meter a Dios en el diminuto maletín de su intelecto para entenderlo.
Hay muchas cosas en la naturaleza que usted no entiende. Usted no entiende cómo de entre el lodo y la basura puede crecer una hermosa flor. ¿Quién entiende lo que es el infinito, el espacio, la eternidad? Estas son cosas que están más allá de nuestro entendimiento, aunque su cociente intelectual sea extraordinario. Así que tire a la basura sus tubos de ensayo filosóficos y religiosos, sus computadoras y calculadoras, y humillándose hasta el polvo y con la Biblia y el corazón abiertos diga: yo creo, porque Dios lo dice en su palabra. En segundo lugar, no solo existe el insondable misterio, sino también la revelada manifestación de la Trinidad. Dios nos ha dado las profecías del Antiguo Testamento, y allí se nos revela estas cosas. Ahora los musulmanes dicen que creen en el Antiguo Testamento. Los judíos creen en el Antiguo Testamento. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Así que, ¿por qué no vamos al Antiguo Testamento y vemos si podemos encontrar ahí a la Trinidad? En Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted me dirá: pastor, no veo a la Trinidad ahí. Bien, escúcheme con atención. Aquí la palabra hebrea para Dios es Elohim, y es un nombre en plural. Elo es el apelativo singular para Dios. Ahora, si a la palabra Elo usted le añade la terminación im, obtiene la palabra Elohim, que pluraliza el nombre. Este nombre plural puede ser traducido como: en el principio los dioses. Bueno, sabemos que hay un solo Dios. Y Moisés, por inspiración divina, utiliza un nombre en plural con un verbo en singular. En el principio Elohim, los dioses, creó los cielos y la tierra. Error gramatical. De ninguna manera. Es el trino Dios actuando como una unidad. Teniendo eso en mente, recuerde que el bebé de Belén, él mismo, creó el establo y el pesebre en el cual nació. Recuerda lo que dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora leamos Juan 1, los versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo. Este es el nombre bíblico o descripción de Jesús. Y el Verbo era con Dios. Por favor, ponga mucha atención a la siguiente frase: y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él. ¿Sin quién? Pues sin Jesús. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo ve? ¿Lo está entendiendo? Bien, ahora escúcheme. Lo que estoy tratando de decir es que el bebecito nacido en la aldea de Belén es el poderoso Dios de Génesis 1:1. Amén. Nada fue hecho sin Él. Lo ve en la creación del mundo, del universo, de las galaxias. Lo ve en el gran mandamiento que Dios le dio a Israel. Porque hay un gran mandamiento dado a Israel, y que todo judío ortodoxo lo sabe de memoria. Se lo conoce como Shema, y se encuentra en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra Jehová es la traducción de la palabra Yahvé. Jehová es el Señor. O el Señor, nuestro Elohim, es uno. Jehová, nuestro Dios es un Dios. Jehová es nuestro Elohim. Estoy tratando de mostrarle lo siguiente. Aún en esta gran confesión de Israel tenemos reflejos de la Trinidad, y cuando dice Jehová, nuestro Elohim es un Dios, usa la palabra Echad para un, que significa no un uno singular, sino un uno plural. Y usted inmediatamente me pregunta: pastor, ¿cómo puede haber un uno plural? Bueno, déjeme darle otras citas bíblicas en donde se utiliza esta misma palabra. En Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando la Biblia habla de marido y mujer uniéndose, juntándose, dice: y serán Echad, o sea, una sola carne. Ahora, ¿son ellos dos o uno?
La respuesta es sí. En Génesis 11:6 es el relato de la Torre de Babel. Dios dijo: he aquí el pueblo es uno. Todos ellos, sí, pero uno. La misma palabra que es usada en Jehová nuestro Dios es uno. En el libro de Números capítulo 3 y versículo 23 leemos de un racimo de uvas, muchas uvas, pero un solo racimo, lo cual hace una unidad plural. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Elohim es uno. ¿Le está haciendo pensar todo esto? Bien, me alegro que así sea. Y si alguien dice: pero no sabemos nada del Hijo de Dios, sino en el Nuevo Testamento, le diré que está equivocado. Usted aprende acerca del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Por favor, veamos Daniel capítulo 3, versículo 25. El rey Nabucodonosor, mirando el horno de fuego, dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién caminaba con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego? Jesús. Miremos Proverbios 30, versículo 4. Esta es una pregunta para los ancianos. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Su nombre es Jehová, y el nombre de su hijo es Jesús. Esa es la respuesta. Dios tuvo un hijo. ¿Y cuál es el propósito de Dios con su hijo? Leamos en el Antiguo Testamento, el Salmo 2, versículos 6 y 7. Esto es lo que el Todopoderoso Dios dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, y aquí es Jesús quien habla: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi amigo, esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y si usted quiere un versículo navideño en el Antiguo Testamento, le invito a leer Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño nacido es el bebé de Belén. El hijo que nos es dado es el eterno Jesús. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte. ¿A quién se le llamará Dios fuerte? Al bebé de Belén. Pastor, un momento. Ese bebecito nacido en un pesebre tan pequeño, aparentemente tan débil, será llamado Dios fuerte. Mi amigo, así lo declara la palabra de Dios. Dios fuerte, el Gibor. ¿Sabe lo que el Gibor literalmente significa? Significa el Dios hombre. El Dios hombre que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Profetizado 700 años de que Jesucristo naciera. Los testigos de Jehová le dirán: Él no es Jehová Dios. Veamos lo que dice Isaías 10:21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y eso, sin ninguna sombra de duda, hace referencia a Jehová, y Jesús es llamado Jehová. Por lo tanto, cuando en el Antiguo Testamento llegamos a la milagrosa historia del nacimiento del Señor Jesucristo, no debe asombrarnos el ver a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo juntos en esta maravillosa historia de la Navidad. Al mismo tiempo, el mismo Evangelio de Mateo, que en el capítulo 1 comienza hablando de la Santa Trinidad, concluye en Mateo 28, dando la gran comisión a la iglesia. Jesús habla y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando bautizamos a los creyentes, los bautizamos con la fórmula trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escúcheme atentamente. Si Jesucristo no fuera Dios, sería blasfemia el que se ponga en el mismo plano de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo.
Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús es lo mismo de igual y eterno que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Espero que haya comprendido esto perfectamente. Bien, veamos la tercera y última cosa. Quiero que vea el invariable ministerio de la Trinidad. Ahora es un misterio manifestado. Pero si usted me pregunta por qué tanto lío sobre este asunto, ¿qué diferencia puede haber entre creerlo o no? Le responderé en pocas palabras, mi amigo, su destino eterno depende de eso. Su destino eterno depende de eso. Leamos una vez más, Mateo 1, versículos 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando juntos por su salvación. Usted es elegido por el Padre. Él le ha amado aún antes de que usted naciera. Fue salvado por su Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Esa es la forma en que usted fue salvo. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios el Padre le ama, Dios el Hijo le salva, y Dios el Espíritu Santo le da poder. Esa fue la bendita bendición que Pablo le dio a la iglesia de Corinto. Antes de terminar, quiero contarle una historia que se la contaron a un amigo mío y él me la contó a mí. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un hombre británico muy rico que tenía un hijo. Este joven entró en la Real Fuerza Aérea Británica y durante un combate aéreo con el enemigo fue abatido y murió, dejando a su padre, cuya esposa había fallecido tiempo atrás, completamente rico y sin familiares ni otros descendientes. Después de algunos años, este hombre murió y dejó un testamento en el cual especificaba que todos sus bienes debían ser vendidos y ese dinero debía ser repartido entre algunas organizaciones caritativas. Su colección de arte, que era realmente increíble, debía ser rematada al martillo. Una mundialmente agencia de remates se encargaría del proceso, y coleccionistas de arte de todo el mundo vinieron para tratar de adjudicarse esa famosa colección. Abierto el remate, el rematador anunció, «Vamos a rematar un retrato al óleo». El cuadro estaba sobre un trípode, y cuando lo develaron, se vio el retrato de un hombre. Era el retrato del hijo del hombre rico, el joven que murió en combate aéreo. Muy pocos de los presentes conocieron al joven, y el pintor que hizo el retrato tampoco era muy conocido. Así que para la mayoría de los coleccionistas, ese cuadro no tenía ningún valor, y nadie ofreció nada. Pero un hombre viejo amigo de la familia que conoció al joven, lo vio crecer y supo de su trágica muerte en combate, pensó que sería bueno tener ese retrato del joven. Así que hizo una oferta insignificante, y nadie más lo hizo. El rematador preguntó, ¿hay alguna otra oferta? No. A la 1, a las 2 y a las 3. Vendida ese señor. Y luego añadió, señores, el remate ha terminado. Los coleccionistas sorprendidos y disgustados dijeron, no puede ser, debe haber otras pinturas. Y el rematador les informó, señores, me fue prohibido el comunicarles que en el testamento se estipula que aquel que comprara este cuadro recibiría automáticamente toda la colección de arte. El que tiene al hijo, tiene todo lo demás. Amigo, quiero decirle que Dios tiene un hijo y que cuando usted tiene al hijo, lo tiene todo. Gracias a Dios por la deidad del Señor Jesucristo.
Dios mismo bajó del cielo revistiéndose de humanidad, llevó nuestros pecados a la cruz y pagó nuestra deuda. Pero déjeme decirle algo importantísimo. Eso no nos hace ningún bien, ninguno, a menos que por fe recibamos al Señor Jesucristo. No importa qué regalo le ofrezcan a usted esta Navidad, si lo deja empaquetado o lo rechaza, no le servirá de nada, pero insultará al dador. La Biblia dice: gracias a Dios por su don inefable. Dios, mi amigo, se ofrece a usted el mismo, lo cual significa vida eterna, paz y gozo, y un hogar en el cielo. Usted debe, por fe, recibirlo. Un autor anónimo escribió lo siguiente: he tratado de 1000 formas de apaciguar mis temores, de levantar mi esperanza, cuando todo lo que necesito, de acuerdo a la Biblia, es Jesús. Mi alma es como la noche y mi corazón como acero. No puedo ver, no puedo sentir, porque para tener luz y vida debo tener a Jesús. Él murió, Él vive, Él reina, Él intercede. Hay amor en todo lo que dice y hace. Todo lo que un pecador necesita es a Jesús, y aunque algunos me golpeen y otros me acusen, a pesar del pecado, a pesar de la vergüenza, yo me acercaré a aquel cuyo nombre es Jesús. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigo, yo quiero invitarle a que usted invite a Jesús en su corazón. Quiero guiarle en una oración, y en esta oración usted puede decir un sí eterno a Jesucristo. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, hoy puede tenerla. Ore conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, y Dios el Hijo. Creo que tú pagaste mi deuda de pecado con tu sangre en la cruz. Gracias por haber derramado tu preciosa sangre por mí. Creo que Dios el Padre te levantó de entre los muertos. Tú moriste para salvarme, y prometiste salvarme si es que confiaba en ti. Confío en ti. Este momento, este instante, por fe, abro mi corazón y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame. Sálvame. Sálvame, Jesús. Amén.